buenos días, les saluda Rodrigo Menéndez como cada semana y me acompaña, igual, el gusto de tenerlo acá como cada semana también, a Federico Berrueto. Federico, bienvenido. Muchísimas gracias, un placer estar contigo. Federico, bueno, esa turbulencia que está pasando México o la relación diplomática entre México y Estados Unidos por un comentario que creo que tuvo razones de México para estar molesto, porque fue una intervención del embajador hacia la política interna mexicana, pero ¿cómo lo ves? Bueno, mira, primero, desde luego que no es fácil aceptar para el presidente López Obrador, sobre todo cuando ha tenido un trato muy comedido con el embajador Ken Salazar, que de buenas a primeras salga a discutirle un tema que para el presidente es fundamental, que es la reforma al Poder Judicial. Lo que es un juego de espejos. En realidad el presidente no tiene problemas con el embajador. Él sabe que el embajador es portavoz de la posición del gobierno norteamericano. Y el presidente, en su sensibilidad de las cosas, pues asume que es un acto de intervencionismo o un acto indebido por parte del gobierno norteamericano. Si a esto le agregas un antecedente que es verdaderamente ominoso para el presidente López Obrador y para el país, y es lo que ocurrió con el Mayo Zambada. El presidente le pidió públicamente al presidente Biden una explicación al respecto, información, y el presidente Biden lo ignoró. Entonces ya es, digamos, un deterioro acumulado. Pero más allá de las diferencias de los gobiernos, más bien de los personajes, aquí lo que tenemos que pensar es qué le va a suceder a Claudia Sheinbaum en el futuro, porque definitivamente este es un tema que tiene que ver con los países, no con las personas, y Claudia Sheinbaum va a ser la presidenta en poco tiempo. El tema, primero, creer que es un asunto de sensibilidades superficiales, creo que es un error. O sea, sí hay una preocupación fundada por el giro que está tomando el país en materia de su sistema político y acabar con la Corte, que eso significa elegir jueces, magistrados, ministros, acabar con la independencia de la Corte, pues realmente genera una enorme preocupación, porque esto no es una exageración, nos acerca más a lo que es Venezuela como régimen político, a lo que es, por dar un ejemplo, Colombia. O sea, estamos dando un giro hacia el autoritarismo. Obviamente Estados Unidos se acomoda, ¿por qué? Porque lo que le interesan son sus intereses económicos. Y se pueden arreglar incluso si México no es democrático. Sí, Federico, pero creo que, si me permites, el mayor problema que pudiera tener los Estados Unidos no es que el socio comercial, no son las bases del socio comercial, sino es si hay una disputa comercial, ahí es donde viene el problema. Que yo creo que ese es el key del asunto para ellos, ¿no? Sí. Porque no creen o creen que no será justo, cuando menos. Mira, tienes razón, pero hay manera de que los inversionistas norteamericanos lo resuelvan, o los inversionistas en general extranjeros. Y es que lo que van a hacer es remitir a cortes o a tribunales externos a México para cualquier diferencia o disputa que pudiera haber. Y en ese sentido hay arreglo. O sea, si el sistema judicial mexicano no es confiable en la opinión de ellos, pues simplemente lo que hacen es convenir para que cualquier disputa pueda resolverse en un tribunal diferente. Ellos tienen arreglo. Los que no tienen arreglo son los empresarios mexicanos. Los empresarios mexicanos, que a algunos de ellos les seduce mucho la idea de que haya discrecionalidad en el gobierno en las decisiones. A algunos de ellos no les gusta que haya una relación a partir de reglas. El problema está en que hay una serie de asuntos, sobre todo los de carácter fiscal, que si no tienes reglas claras y dejas al gobierno con discrecionalidad, oye, pues te puede suceder que te vaya muy mal, sobre todo por algo que no están viendo, Rodrigo. Y es que vamos a un entorno económico de insuficiencia de recursos. El crecimiento va a ser muy bajo y tú con un crecimiento bajo no tienes alta recaudación y tienes una serie de compromisos legales, las pensiones con contraprestación o sin contraprestación tienen un impacto muy
elevado en el presupuesto. Entonces el gobierno tiene un margen de maniobra muy estrecho y requiere de fortalecer la recaudación. Como por el momento no hemos hablado de una reforma fiscal, entonces lo que tú tienes es ir a sacar dinero con quien tiene dinero. Y si no hay reglas claras ni un sistema judicial confiable, pues los empresarios van a tener que vérselas con el fisco. Eso quiere decir también, y va de la mano con el caso de la reforma, porque la reforma va. La reforma va. Mira, Rodrigo, yo no sé... Ahí sí, Estados Unidos va a hacerlo a un lado, nos enfocamos al Congreso que va a ir. La reforma se resolvió el día de la elección. ¿Cuándo? Cuando la oposición ganó 44 de los 300 distritos, Rodrigo. Entonces, el que la oposición ahora quiere en el tribunal o quiere en el INE ganar lo que no ganó en las urnas, ese es el origen del problema. Y bueno, más allá de que es una sinrazón, la reforma judicial, etcétera, bueno, ¿por qué la oposición? Y aquí lo comentamos en este espacio, que la oportunidad que tenía la oposición es aprovechar la competitividad de las elecciones de ayuntamientos. No lo hicieron. No sé por qué consideración literalmente abandonaron a sus candidatos a diputados federales y bueno, 44 de 300, eso te habla de una derrota desproporcionada, ¿no? Estrepitosa además, porque no tiene manera de están pidiendo que salgan a las urnas, perdón, a las urnas, que salgan a las calles a defender algo que no se puede defender porque tienen la mayoría los otros. O sea, tienen la mayoría de los votos, de los diputados y de las calles si quieren salir. Así es, la reforma va. Aquí el problema es la secuela de la reforma, las consecuencias e instrumentarla, porque el Congreso lo que está haciendo es trasladarle al INE, bueno, ahí te encargo cómo resuelves la elección de miles de juzgadores, eso va a estar en chino. O sea, es una muy mala reforma, sí, pero esto se resolvió, o la decisión de ir por ese camino fue en la elección de junio. Es decir, no tiene solución eso para la oposición. Para la oposición no tiene ninguna solución, para el país peor, porque bueno, el país es el que va a sufrir las consecuencias, no la oposición. Y Claudia. Desde luego, Claudia le va a tocar un escenario, un campo minado, como decimos. Bueno, nos vamos a un corte y volvemos.